Bueno, muy bien. Entonces, retomemos. Estábamos diciendo que cuando nos dicen que el bloque está conectado a un resorte ligero, el hecho de que nos digan que es un resorte ligero, lo que eso quiere decir es que la masa del resorte es muy pequeña frente a la masa del bloque. Entonces habíamos escrito que la masa del resorte es muy pequeña comparado con la masa del bloque. Tanto así que nosotros vamos a despreciar la masa del resorte en este problema. Vamos a considerar como si la masa del resorte fuera 0. Por otro lado, nos dicen que el sistema es libre de oscilar sobre una superficie horizontal sin fricción. De manera que no hay fricción, así que además las fuerzas que actúan sobre el sistema son del bloque, tirando de él hacia abajo. Dijimos que estaba actuando la fuerza gravitacional, el peso, y la superficie ejerce sobre el bloque una fuerza hacia arriba, que es la que denominamos fuerza normal, que simbolizamos con la letra N. Pero que esas fuerzas, que son fuerzas externas al sistema, porque vamos a considerar como sistema únicamente al bloque y al resorte. No vamos a considerar aquí la pared en la que está pegada el resorte ni la superficie sobre la cual descansa el bloque. Nuestro sistema únicamente va a estar conformado por el bloque y el resorte. De manera que hay fuerzas externas actuando sobre el sistema, la normal, el peso, y acá en el lado, en el extremo izquierdo, la pared está ejerciendo una fuerza sobre el resorte. Vamos a llamarla Fp para acordarnos que la fuerza que la pared está ejerciendo al resorte. Sin embargo, resulta que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el bloque en la dirección vertical es igual a 0. Así que, aunque hayan fuerzas externas, la suma de todas ellas verticalmente es 0, de manera que es como si prácticamente no estuvieran. Y por otro lado, la fuerza que ejerce la pared no hace trabajo sobre el sistema. Así que este sistema pues no es aislado. En realidad el sistema no es aislado. Pero como esa fuerza que la pared ejerce sobre el resorte no hace trabajo, y no hay ninguna otra fuerza que haga trabajo sobre el sistema, no hay ninguna transferencia de energía a través de las fronteras del sistema, estamos despreciando las fuerzas disipativas como la fuerza de fricción con la superficie y no estamos considerando tampoco ningún efecto de fuerza de fricción con la atmósfera. Entonces, con buena aproximación podemos decir que este es un sistema que podríamos considerar como un sistema cerrado. Y recuerden entonces que eso significa que no hay transferencia de energía a través de las fronteras del sistema. Nosotros también dijimos que estábamos trabajando en lo que se denomina el límite elástico. Estamos suponiendo que estamos dentro del límite elástico. O equivalentemente, que estamos considerando pequeñas oscilaciones. Y lo que esto quiere decir es que en todo instante de tiempo, la fuerza que ejerce el resorte sobre el bloque es directamente proporcional a lo que se estira o se comprime el resorte. Y que si nosotros considerábamos la coordenada de posición inicial 0 como localizada en el sitio en donde el bloque se encuentra sin que el resorte le ejerza ninguna fuerza, es decir, cuando el resorte no está ni estirado ni comprimido, entonces la coordenada de posición nos va a representar cuánto se ha estirado o cuánto se ha comprimido el resorte. Y que de acuerdo con la segunda ley de Newton del movimiento,
entonces tenemos que la fuerza que ejerce el resorte es igual entonces al producto de la constante de elasticidad del resorte por la posición en la que se encuentra el bloque, que según la segunda ley de Newton, entonces esa fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración con la cual se mueve el bloque, dividiendo por la masa encontramos entonces que la aceleración, o sea la derivada segunda de la posición respecto al tiempo, es directamente proporcional a la posición pero con un signo menos. Y que eso significa entonces que este sistema va a efectuar un movimiento armónico simple y que la función que describe ese movimiento, es decir, la función que resuelve esta ecuación diferencial, es una función de la forma una cierta constante, A, que denominamos la amplitud del movimiento, y representa el máximo desplazamiento desde la posición de equilibrio, por el seno o el coseno de una cierta constante, omega sub 0, que se denomina la frecuencia angular de las oscilaciones, multiplicada por el tiempo más otra constante que simbolizamos con la letra griega phi y que se denomina la fase inicial. Esta función será entonces la que describa el movimiento del bloque. Es decir, nos permite predecir, nos permite saber para cada instante de tiempo cuál va a ser la coordenada de posición X en la que se encuentra ese bloque. Muy bien. Y nos hicieron una serie de preguntas. La primera pregunta que nos hicieron es que ¿cuál es el periodo de las oscilaciones? Es decir, ¿cuánto tiempo tarda el sistema en hacer una oscilación completa? Nosotros vimos que la frecuencia angular de las oscilaciones, omega sub 0, es igual a la raíz cuadrada de la constante de elasticidad sobre la masa del bloque. Pero que también, por otro lado, la frecuencia angular de las oscilaciones está relacionada con el periodo. La frecuencia angular de las oscilaciones es igual a 2pi sobre el periodo. Y por lo tanto, entonces, el periodo de las oscilaciones es igual a 2pi, la raíz cuadrada de la masa sobre la constante de elasticidad. De manera que entonces, si nos piden calcular el periodo de las oscilaciones, este sería entonces igual a 2pi multiplicado por la raíz cuadrada de la masa del bloque. La masa del bloque es 200 gramos. Recuerden que eso tendríamos que escribirlo en kilogramos. Así que 200 gramos en kilogramos equivale a 0.2 kilogramos. Dividir por 1000. Dividido la constante de elasticidad del resorte. Y la constante de elasticidad del resorte es 5 newton. Muy bien, entonces ya pues tendríamos que hacer este cálculo y encontrar cuál es el periodo. La siguiente pregunta que nos hacen es, ¿y cuál es la velocidad máxima que va a alcanzar el bloque en algún instante de tiempo dado? Si nosotros conocemos la posición, entonces la velocidad es la derivada de la función posición respecto al tiempo. Así que si derivamos la expresión para la posición, tenemos entonces que la derivada sería A, la derivada del seno es el coseno, me quedaría omega sub 0t más la fase phi. Y esto multiplicado por la derivada interna. La derivada de omega sub 0 por t más phi, derivada respecto al tiempo. Phi es una constante, así que la derivada respecto al tiempo es 0. Y la derivada de omega sub 0 multiplicado por t respecto de t, pues sería omega sub 0. Miren entonces que la velocidad instantánea no es constante. Este cuerpo no se mueve con velocidad constante, sino que se mueve con una velocidad variable. Una velocidad que está dada por esta expresión, la amplitud A por
la frecuencia angular de las oscilaciones omega sub 0 por el coseno de omega sub 0t más la fase phi. Esto significa entonces que el cuerpo se mueve de tal manera que la velocidad también varía armónicamente con el tiempo, es decir, la velocidad varía como una función coseno. Y lo que está multiplicando al coseno representa los valores entre los que oscila la velocidad. Así que el producto de la amplitud por la frecuencia angular de las oscilaciones representa entonces la máxima velocidad que pueda alcanzar el cuerpo en algún instante de tiempo dado. Así que para responder a la pregunta de cuál es la velocidad máxima, entonces la respuesta es que es la amplitud multiplicada por la frecuencia angular de las oscilaciones. En este ejercicio nos dicen que el bloque se desplazó 5 centímetros desde el equilibrio. O sea que la amplitud vale 5 centímetros. Pero hay que pasar esto a metros. Por lo tanto, pues es dividir por 100. 5 por 10 a la menos 2 metros sería la amplitud, multiplicado por la frecuencia angular de las oscilaciones, y la frecuencia angular de las oscilaciones es la raíz cuadrada de la constante de elasticidad, que es 5 newton por metro, dividido entre la masa del bloque. Y recuerden que la masa del bloque sería 0.2 kilogramos. Bueno, ustedes pondrían todos los números allí y calcularían, y eso nos daría la expresión para la velocidad máxima en unidades de metros por segundo. No se olviden que el periodo es un tiempo y que como estamos usando las unidades internacionales, esto nos va a dar en unidades de segundo, mientras que la velocidad máxima entonces nos dará en unidades de metros por segundo. Y nos preguntan también que cuál es la aceleración máxima con la que se mueve el bloque en algún instante de tiempo dado. De nuevo, como ya conocemos una expresión para la velocidad instantánea, entonces nosotros podemos encontrar una expresión para la aceleración instantánea. La aceleración es la derivada de la velocidad instantánea respecto al tiempo. La derivada de A omega sub 0 por el coseno. Entonces A omega sub 0, que es una constante, por la derivada del coseno, que es el menos seno de omega sub 0t más la fase phi, multiplicado por la derivada interna, la derivada de omega sub 0t más phi. Respecto al tiempo, la derivada es omega sub 0, y multiplicando por el omega sub 0 que ya teníamos afuera, pues queda al cuadrado. Ahora entonces lo que estamos viendo es que este cuerpo se mueve con una aceleración, pero el movimiento no es simple, este no es un movimiento con, digamos, con aceleración constante, como vimos al comienzo de este curso. Este no es un movimiento uniformemente acelerado. Este es un movimiento más complejo en donde la aceleración está cambiando con el tiempo, pero está cambiando de manera repetitiva, de manera armónica, varía como una función sinusoidal del tiempo. Y lo que multiplica la función seno, pues representa la amplitud, en este caso, o la máxima aceleración que puede alcanzar el cuerpo en cierto instante de tiempo. La aceleración máxima entonces representa la amplitud en la aceleración. Y por lo tanto, entonces, para calcular la aceleración máxima, haríamos el producto de la amplitud por la frecuencia angular de las oscilaciones elevada al cuadrado. O sea que esto sería la amplitud, que es 5 centímetros, o sea 5 por 10 a la menos 2 metros, multiplicado por la frecuencia angular de las oscilaciones al cuadrado, que sería la constante de elasticidad, que es 5 newton por metro, sobre la masa, que sería 0.2 kilogramos. Ustedes ya harían pues todas estas operaciones, encontrarían esa aceleración y recuerden que esto daría en unidades de metros por segundo al cuadrado.
Y nos preguntan que ¿cuál es la energía cinética de este sistema? Y lo que nosotros sabemos es que la energía cinética, miren que para la energía cinética uso esta K grande para que no se vaya a confundir con la K pequeñita de la constante de elasticidad. Nosotros sabemos que la energía cinética será la masa del bloque por la velocidad con la que se mueve al cuadrado dividido 2. En la vida real, el resorte se mueve. Las diferentes partes del resorte se están moviendo y en la vida real el resorte tiene masa. Así que en la vida real el resorte también tendría asociada una energía cinética. Pero como nosotros estamos despreciando la masa del resorte, entonces el resorte pues no tiene asociada una energía cinética. Toda la energía cinética está presente solo como asociada al movimiento del bloque. Tenemos entonces que esto es igual a la masa sobre 2 multiplicado por la velocidad al cuadrado. Nosotros hemos encontrado que la velocidad es la amplitud por la frecuencia angular de las oscilaciones por el coseno, porque habíamos derivado el seno, por el coseno de la frecuencia angular de las oscilaciones por el tiempo más la fase phi. Y todo esto elevado al cuadrado. Nosotros conocemos la amplitud, la masa, la frecuencia angular de las oscilaciones, pero miren que nosotros no sabemos cuánto vale la fase phi. Así que si nosotros queremos conocer con detenimiento cuál es la expresión para la energía cinética, necesitamos conocer cuál es el valor de la fase phi. Asimismo, para poder tener unas expresiones concretas para la velocidad instantánea como una función del tiempo y para la aceleración instantánea como una función del tiempo, necesitamos conocer la fase phi. Y también, por supuesto, para conocer de manera precisa cuál es la posición como una función del tiempo, necesitamos conocer cuál es la fase phi. Esa fase, entonces, la podemos encontrar a partir de las condiciones iniciales. Entonces vamos a detenernos un momento y vamos a devolvernos y a encontrar primero esa fase phi. Entonces recuerden que nosotros hemos hallado que la solución que describe el movimiento de nuestro sistema es A seno de omega sub 0 por t más la fase phi. Y las condiciones iniciales acá nos dicen que al tiempo cero la posición inicial es... pero aquí, excúsenme porque aquí hay una pequeña equivocación entre la gráfica y el enunciado del ejercicio. Porque miren que el ejercicio dice que el bloque se desplaza 5 centímetros desde el equilibrio y se libera del reposo. O sea que él se libera, pero en la posición cuando el bloque está desplazado 5 centímetros de la posición de equilibrio. Y en la gráfica dice que la posición inicial es 0. No, la posición inicial no es 0. La posición inicial es 5 centímetros, o sea, 0.05 metros. Y la velocidad inicial es la que es 0, porque se libera desde el reposo. Entonces, tenemos que resolver. Hemos resuelto esta ecuación, pero sujeta a las siguientes condiciones iniciales. La posición inicial, o sea, al tiempo 0, la posición inicial es 5 centímetros, o sea, 0.05 metros. Y la velocidad inicial es 0. Muy bien, entonces nosotros sabemos que la posición al tiempo 0, que es lo que llamamos la posición inicial, es 0.05 metros y que por lo tanto esto debe ser igual a la amplitud. La amplitud es 0.05 metros multiplicado por el seno de omega sub 0 por el tiempo, pero cuando el tiempo es 0 más la fase phi. Por lo tanto, entonces miren, si dividimos todo por 0.05 nos queda que 1 es igual a seno de phi. ¿Y para qué ángulo el seno de phi es igual a 1?
Entonces, pues esto lo que implica es que la fase phi pues tiene que ser igual a pi medios, es decir, 90 grados. Con eso entonces hemos encontrado la fase phi. Así que nos podemos devolver, podemos decir entonces que la función posición es de la forma A, y ahora voy a colocarle los valores, 0,05 metros, multiplicado por el seno de omega sub 0, que es la raíz cuadrada de la constante de elasticidad, que es 5 newton por metros, sobre la masa, que sería 0,2 kilogramos, multiplicado por el tiempo más la fase phi, que es pi medios. De manera que entonces ya tenemos una expresión que ahora sí para cada instante de tiempo nos permitiría encontrar cuál es la posición. Pero asimismo, entonces, tenemos también expresiones para la velocidad. La velocidad sería entonces la amplitud, que sería 0,05 metros, multiplicado por la frecuencia angular de las oscilaciones, que sería la raíz cuadrada de la constante de elasticidad sobre la masa, multiplicado por la derivada del seno, que es el coseno, de la frecuencia angular de las oscilaciones, sería 5 sobre 0,2, por el tiempo, más la fase phi, que sería pi medios. De esa manera, entonces miren que tenemos la expresión para la velocidad instantánea, y de forma análoga, entonces tendríamos la expresión para la aceleración instantánea, la aceleración como una función del tiempo, que sería entonces la amplitud del movimiento multiplicado por la frecuencia angular de las oscilaciones al cuadrado, que sería entonces 5 sobre 0,2. Me falta, recuerden que la derivada del coseno es un seno, entonces aquí nos va a quedar un signo menos adelante. Multiplicado por el seno de la frecuencia angular de las oscilaciones, la raíz cuadrada de 5 sobre 0,2 multiplicado por el tiempo y más la fase phi, que es pi medios. Ya tendríamos pues que colocar todos los valores allí para tener expresiones para la posición, velocidad instantánea y aceleración instantáneas como funciones únicamente del tiempo. Ahora sí, entonces, pues ya podríamos nosotros determinar cuál es el valor de la energía cinética, porque conocemos entonces cuál es el valor de la fase phi. También nos preguntan que cuál es la energía potencial del sistema. Y recordemos entonces que nuestro sistema es una masa unida a un resorte. Un bloquecito de cierta masa m unido a un resorte. Nosotros entonces podemos considerar que durante todo el movimiento ese bloque no cambia su distancia al centro de nuestro planeta. O, en otras palabras, si consideramos como punto de referencia para medir la energía potencial gravitacional, la superficie en la cual descansa el bloque, pues lo que nosotros vemos es que la altura a la que todo el tiempo se encuentra el bloque sobre esa superficie de referencia es 0. De manera que entonces la energía potencial gravitacional asociada a ese bloque y el planeta todo el tiempo vale 0. El resorte se encuentra a una cierta altura, pero nunca cambia esa altura. Pero además nosotros estamos considerando que la masa del resorte es despreciable, por lo tanto entonces no contribuye tampoco a la expresión para la energía potencial gravitacional del sistema. Ahora, lo que sí sucede es que el resorte se está estirando y se está comprimiendo. Así que, aunque no hay una energía potencial gravitacional, lo que sí está presente es una energía potencial elástica.
Y la energía potencial elástica, que estaría asociada al resorte, ya que tiene una cierta constante de elasticidad K. La energía potencial elástica, coloquémosle esta E chiquita aquí para acordarnos que nos estamos refiriendo a la energía potencial elástica, es la constante de elasticidad del resorte, por lo que se estira o se comprime el resorte elevado al cuadrado y dividido 2. Por lo tanto, entonces esto es igual a la constante de elasticidad dividido 2 por la coordenada o la expresión para la posición elevada al cuadrado. Y la posición, pues ya vimos que es de la forma A, seno de omega sub 0t más la fase phi, que ya sabemos que vale pi medios. Y esto elevado al cuadrado. Por lo tanto, entonces la energía potencial elástica es de la forma la constante de elasticidad por la amplitud de las oscilaciones al cuadrado sobre 2 por el seno al cuadrado de omega sub 0 por t más la fase phi. Como ya ustedes saben, conocemos la frecuencia angular de las oscilaciones, conocemos la fase phi, la amplitud, conocemos la constante de elasticidad y por lo tanto entonces nosotros podemos determinar de esta manera cómo es la forma de la función energía potencial como una función del tiempo. Resulta que nosotros dijimos que este sistema es un sistema cerrado. Es decir, que no hay transferencia de energía a través de las fronteras del sistema. No hay transferencia de energía a través de las fronteras del sistema, ni de afuera hacia adentro, ni de adentro hacia afuera. Y por lo tanto, eso quiere decir entonces que la energía mecánica se conserva. Es decir, la energía mecánica permanece siempre con el mismo valor. Se dice que es una constante del movimiento. Y recuerden que la energía mecánica, entonces, se define como la suma de la energía cinética y la energía potencial. En este caso, pues entonces solamente tendríamos energía potencial elástica. Veamos que efectivamente eso es así. La energía mecánica sería igual entonces a la energía cinética. Me voy a devolver para que ustedes vean cómo era la energía cinética. Es la masa multiplicado por la amplitud al cuadrado, por la frecuencia angular de las oscilaciones al cuadrado, y eso dividido 2, por el seno, perdón, por el coseno. Recuerden acá la expresión para la energía cinética. Entonces nos queda el coseno al cuadrado de omega sub 0t más la fase phi, más la energía potencial gravitacional, que sería entonces, voy a colocarlo por aquí abajo, sería K, la constante de elasticidad, por la amplitud al cuadrado sobre 2, por el seno al cuadrado de la frecuencia angular de las oscilaciones por el tiempo más la fase phi. Así que nos queda que la energía mecánica es igual a... Y recuerden que la constante de elasticidad, voy a colocarlo por aquí a un ladito en amarillo, recuerden que la constante de elasticidad y la frecuencia angular de las oscilaciones y la masa están relacionadas de manera que la frecuencia angular de las oscilaciones al cuadrado es igual a la constante de elasticidad sobre la masa. Por lo tanto, entonces, estos dos términos que multiplican al seno al cuadrado y coseno al cuadrado son iguales. Así que cuando yo sumo, puedo sacar factor común. Y entonces puedo escribir esto de la forma, entonces, por ejemplo, en términos de la constante de elasticidad, quedaría entonces como K por la amplitud al cuadrado de las oscilaciones dividido
2. Y la suma de coseno cuadrado más seno cuadrado, eso es la identidad trigonométrica fundamental, pues es 1. Así que la energía mecánica total, entonces se puede expresar como el producto de la constante de elasticidad por la amplitud de las oscilaciones al cuadrado y dividido 2. Pero excúsenme, no, sí, estamos bien. La masa velocidad al cuadrado sobre 2. Pensé que me había comido un factor de 2, pero no, estamos bien. O en términos, entonces, de la masa y la frecuencia angular de las oscilaciones, pues se puede escribir la masa por la frecuencia angular de las oscilaciones al cuadrado por la amplitud al cuadrado dividido 2. De manera que entonces ustedes pueden ver que efectivamente la energía mecánica es una constante del movimiento, es decir, no depende del tiempo. Desde el punto de vista gráfico, si ustedes hicieran gráficas de la energía cinética y la energía potencial, entonces, si graficáramos la energía cinética como una función del tiempo, la gráfica sería más o menos así. La gráfica de un coseno al cuadrado. Entonces, yo creo que eso daría algo así como esto. Bueno. Y la gráfica de la energía potencial elástica es la gráfica de un seno cuadrado. Eso daría algo así como esto. Bueno, ahí estoy dibujando a mano alzada. Cuando una es mínima, la otra es máxima. Y la suma de las dos, entonces da siempre una constante, una línea horizontal. Esta sería entonces la energía mecánica total. Bueno, ahí traté de pintar a mano alzada. Pero ustedes me entienden la idea. Mientras que la energía cinética disminuye, la energía potencial gravitacional aumenta. Pero de manera que la suma de las dos siempre da una misma constante, que es lo que denominamos la energía mecánica. Muy bien. Con esto entonces hemos cubierto esta discusión sobre los aspectos básicos del oscilador armónico.